Arrancamos entonces de nuevo. Muchas gracias a todas, a todos por aceptar la invitación. Este día estamos aquí entonces para acompañar a nuestro amigo Marcelo Rivera, más conocido en el mundo de las reflexiones y la literatura como Edgar Sarcos, quien el día de hoy presenta su último libro, El regalo de los dioses, el Eneagrama, un viaje de autoconocimiento y transformación. Para quienes conocemos a Marcelo, Edgar, es realmente un aporte más, un increíble aporte, y yo creo que este va a ser un libro para quienes obviamente todavía quizá no lo revisan, va a ser un libro, un aporte fundamental en la construcción de una vida cotidiana más humana, más real, más cercano a lo que somos, y yo creo que va a ser una gran contribución. Así que bueno, pues en honor al tiempo de todos, quisiéramos más bien empezar. Hemos elegido con Marcelo que más bien va a ser una especie de conversatorio, es decir, vamos a hacer que el Pues autor yo en voy a este estar caso vaya disponible. desarrollando un Hola, poco sí. la obra. Sí, vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir conversando. Más adelante vamos a abrir el espacio también para quienes deseen intervenir, sea con preguntas, sea con comentarios. Este es un libro que va a dar mucho que hablar, la verdad, ¿no? Yo creo que va a tener muchos elementos, tiene muchos elementos para discusiones y discusiones colectivas y de largo aliento, así que seguramente van a surgir interrogantes, van a surgir aportes muy valiosos. Agradecemos también porque veo que estamos conectados a diferentes partes de la región y eso creo que enriquece aún más esta presentación, ¿sí? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo. Me limitaré a decir que el regalo de los dioses, que ya lo viene trabajando Marcelo desde hace mucho tiempo, de acuerdo a lo que hemos conversado, ya les va a leer rápidamente, así que dos que tres títulos que tienen como parte del contenido, como para que todos sepamos qué es lo que aborda este libro, que bueno, el nombre ya es sugestivo de entrada, ¿no? El enneagrama. Seguramente muchos quizá también requeriremos que nos aclare en el camino qué es esto el enneagrama, otros tal vez ya lo conocen. En todo caso, la diversidad de temas que están abordados en el texto son puntales para un análisis más profundo, ¿no? Tenemos que hay temas como los espejismos, el mito, el yo, las máscaras. Hay un capítulo que se llama El Vaquiano del Cosmos, que habla del eneagrama, un mapa y una máquina de transformación. Está temas del eneagrama sextenario, el eneagrama septenario, el método del eneagrama, cómo se construye, y sobre todo también hay un enfoque práctico que es muy interesante, ¿no? Habla acerca de temas de construcciones de empresas, de temas de afrontar la depresión, de temas para construir organizaciones de una organización social, etcétera. Es decir, hay una diversidad de temas, pero quisiera arrancar por aquí, Marcela, y quizá para ya entrar en temas e ir conversando, quisiéramos que primero nos cuentes, Marcelo, cuál es el contexto de este libro. Algo de lo que contigo hablábamos es que este es un libro de largo aliento y de hecho creo que este es uno estaba pensado antes que todo. Esto es como la Guerra de las Galaxias para quienes vieron Star Wars, ¿no? Salió primero el capítulo 4, que en ese entonces era el uno para todos, salió el 4 y luego resulta que después nos llevan al capítulo uno, 2 y 3. Entonces esto, conversábamos contigo y decíamos, bueno, esto es algo importante. Este es como que salieron primero los otros capítulos y luego lo que debía salir primero, que es este el enneagrama, ahora está a disposición de las personas. Cuéntanos, Marcelo, ¿cómo fue la construcción de este libro? Bueno, buenos días, buenas tardes con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Bueno, a ver, en realidad la idea inicial era hacer un libro que se llamaba El regalo de los dioses. Entonces recuerdo que eso era en el año 2000, ¿sí? Entonces me acuerdo que le di el borrador a Roberto Cuanov para que lo revise. Entonces era un primer. Todavía no estaba terminado, estaba como bosquejado el libro, ¿no? En general. Y en ese bosquejo lo que estaba más desarrollado era la rueda. Entonces me acuerdo que le doy a Roberto, Roberto lo ve y me dice, pero ¿por qué no sacas libros por separado? O sea, saca primero este que está más desarrollado de la rueda y luego los siguientes. Ahora, desde el punto de vista del método, del cual parte el libro, porque el libro es
un texto de una interpretación de los textos de H. Van Doren, ¿sí? Que circularon en los años 70. A partir de las máquinas, ¿sí? Surge este texto, que es una síntesis y una explicación más amplia de cada una de las diferentes máquinas. Entonces, dentro del método está lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿no es cierto? Lo compositivo correspondería justamente al eneagrama, lo relacional al árbol y lo procesal a la rueda. Ese es como el esquema. Y está la máquina de máquinas, que es las cartas T. Entonces, curiosamente, empecé por la rueda, pero asimismo, como el tiempo es circular, no importaría por dónde empecemos, ¿no? Entonces, empecé en realidad por el tercer libro, ¿no? El tercero sería una saga de 4 libros, digamos, ¿no? Entonces, empecé por el tercero, que es la rueda, luego hice la máquina de máquinas, que es sobre las cartas T, y ahora sería sobre el eneagrama, y faltaría el último libro, que sería sobre el árbol. Entonces, en realidad no pensé que iba a ser un trabajo tan extenso como lo fue, porque ha sido un trabajo de mucha investigación, no solamente en un inicio simplemente era escribir acerca de mi situación y relacionarlo con las máquinas y eso, pero se ha ido ampliando, ¿sí? Y este texto que curiosamente tiene 360 páginas, ¿sí? Que es algo curioso porque coincide un poco con el esquema que se está planteando dentro del libro, pero es netamente una casualidad, ¿no? Entonces, esa es la razón un poco por la que se dio de esa manera. Perfecto. Ah, bueno, y Entonces, también los hechos, los acontecimientos han ido dándose que, por ejemplo, el segundo libro sea el de la máquina de máquinas, porque me metí mucho más profundamente en el tema de las cartas T, sí, he dado talleres, y ese trabajo de la máquina de máquinas es una síntesis de todos los trabajos que hice desde el 2015 hasta el 2017, 18, donde surge el libro de las máquinas, ¿no? ok, pero sin embargo tenemos este monumental libro. Te digo porque cuando empecé a hojearlo y luego ya le empecé a leer y comencé a ser atrapado por las páginas, las 360 páginas simbólicamente hablando, como tú las mencionas, ya, comencé a descubrir que este era como una especie dabas un salto interesante. O sea, es decir, aquí combinas cosas y elementos muy importantes de la vida de las personas como para que puedan ser ignoradas. Entonces, y además requieren una lectura un poco pausada también, como para ir reflexionando. Te comento que una de las cosas que me llamó la atención mucho, sí, es que al inicio del texto tú comienzas hablando de algo que habla acerca de cómo llega a las personas a relacionarse con el mundo y es la construcción de todo lo que tiene que ver con la personalidad, lo que tiene que ver con la persona, el individuo, analiza científicamente el tema del yo, el tema del ego, el tema de la conciencia, ¿no? Y bueno, te metes en un camino que era como muy difícil de explicar y lo haces de manera brillante. Así, cuéntanos un poquito, Marcelo, ¿por qué empezaste por ahí para este viaje que se llama el Enneagrama, que es este libro? A ver, bueno, generalmente es curioso cómo se van dando las cosas, porque el libro, si bien tiene una previa planificación de cómo se va a estructurar, más o menos, digamos, pero en la marcha eso se va ampliando en algunos aspectos y en otros aspectos va surgiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, en un inicio empecé viendo que justamente el enneagrama, que históricamente surge del sufismo, pero quien lleva el enneagrama a Europa y lo populariza es Gurdjieff. Entonces, en base a eso, después de Gurdjieff aparece un boliviano, Oscar Ichazo, y luego Claudio Naranjo y otros psicólogos que utilizan el enneagrama en un tema de los eneatipos, ¿no? Entonces quise primero empezar a diferenciar porque el punto de vista que está marcando el libro es el punto desde el cual H. Van Doren trabaja, ¿sí? Con respecto al enagrama. Entonces, me quiero alejar un poco, bastante, digamos, de esa visión
eh, de los eneatipos, ¿sí? Que es una forma bastante, a mí, desde mi punto de vista, bastante sesgada de la conciencia humana, ¿no? Entonces, planteo más bien desde el punto de vista de Silo y, y de la escuela que generó Silo a partir de sus textos, de los apuntes de psicología, y amplié desde otras investigaciones científicas y también por mis estudios en el campo de la psicología, ¿no? Sobre todo en el campo de la psicología cognitiva. Entonces, de ahí desarrollo todo el tema y amplío algunos aspectos con respecto al enneagrama y con respecto a cómo el enneagrama puede servir en el uso como una herramienta, ¿no? Sí, perfecto. Mira, justamente me permito leer una parte de tu texto, un pequeño textito que creo que aclara mucho también el estilo incluso que utilizas para escribir, ¿no? Dice, la vida es un vasto escenario teatral donde con frecuencia los actores olvidamos que nuestra actuación es una improvisación enmarcada en el libreto de una obra mayor. Nuestros comportamientos reflejan una parte de nosotros que puede vivir en unidad o en contradicción. Y luego vas desarrollando el texto y lo llevas a otros planos donde tú comienzas a juntar elementos disímiles, como por ejemplo el mito, como por ejemplo la ciencia. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean el texto de que existen muchas citas, se podría decir, muchos mitos de diferentes partes del mundo, sobre todo griegas, que se encuentran citados y que Marcelo los utiliza como para ir aclarando un poco hacia dónde quiere llevarnos con esto del enneagrama, ¿no? ¿Cómo fue eso, Marcelo? ¿Cómo lograste construir? ¿Por qué usaste los mitos para poder ir reflejando, construyendo lo que tú quieres expresar sobre el enneagrama? A ver, dentro de todo el trabajo que he ido haciendo, el tema de los mitos, me parece que es un tema fundamental en la cultura, ¿sí? Eh, si bien se entiende al mito como aquello como lo más alejado a la realidad, cuando es totalmente lo contrario. Entonces, el mito es una construcción humana. El mito, el mito entendido como lo entendían los griegos en el tema de un relato, es una construcción. Un relato es una construcción humana y gracias al mito es como se ha ido desarrollando la sociedad. Entonces, no solo veamos al mito como un tema de la que hablan de los dioses, sino también en la cotidianidad hay muchos mitos. Y hay mitos que nos sirven y hay mitos que no nos sirven. Entonces, en esa interrelación del ser humano con la sociedad y con la construcción humana como tal, porque la sociedad en sí misma es una construcción mítica, ¿sí? Todos los relatos que tenemos acerca en la sociedad, toda nuestra cultura es armada con respecto al mito. Entonces, el mito es algo fundamental. Y si vamos recogiendo un poco los mitos, desde los mitos antiguos, los mitos raíces, que Ciro lo hizo muy bien en su libro Mitos Raíces Universales, pero yo amplío un poco ese tema a otros aspectos, ¿sí? Entonces voy relacionando la cotidianidad o las situaciones que vamos viviendo con los mitos, porque tiene una intrínseca relación, ¿sí? Los mitos es parte de nuestra cotidianidad, todo es parte del mito, ¿sí? Si bien todas nuestras relaciones humanas, toda la construcción social, todo lo que es el bien común es parte de un mito, es parte de una creencia. Y como es parte de una creencia, también es parte de esa construcción mítica que vamos generando como seres humanos. Estás muteado. Exactamente, sí, ya me di cuenta, gracias. Sí, hay una cosa que me llamó la atención también, es que en este tema de los mitos que tú vas citando, ¿no es cierto? Y de lo que conversamos algún ratico contigo, es como que de alguna forma también tú fuiste un paso más osado. Y no solamente abordaste los mitos, los citaste, sino que también en algunos casos hasta creo que los completaste. No sé, como que les diste un toque distinto que permita justamente dar una interpretación quizá más acorde también a nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo pasó esto, Marcelo? Bueno, a ver, un mito también es como decía, es una construcción y es un relato, ¿no? Entonces, esos mitos se pueden ir modificando, ¿de acuerdo? Hay mitos, como te decía, mitos que nos sirven como humanidad y hay otros mitos que no nos sirven.
Hay mitos que nos unen y hay mitos que nos separan. Los mitos que nos unen, aquellos que llevan a una, a una mayor humanidad, ¿sí? A ir construyendo ese, ese mito también de la nación humana universal, ¿sí? Eh, son aquellos que nos permiten y nos abren el futuro. Aquellos que nos cierran, entonces lógicamente en ese relato van surgiendo cosas porque es un relato en realidad literario, ¿no? En los mitos, si bien yo recreé en su gran parte, en su gran mayoría, tal vez por ahí el final del mito de Prometeo, que lo planteo ahí, lo relaciono con el, el león alado, por ejemplo, ¿no? Que es una construcción a partir de un mito, del mito griego, de Prometeo. Pero en esencia son un mitos originarios, ¿no? Ujú. Si bien le di algún toque por ahí, pero igual estoy citando la fuente para quienes quieran ir a ver el mito como tal, lo pueden hacer, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, lo interesante es que tú en el libro, por un lado, dejemos lo del mito, pones también en escena temas científicos, si te vas por la alta ciencia, temas físicos, temas matemáticos, por ahí hablas acerca del tema de la música, etcétera. Es decir, logras darle una visión entre, citas lo mítico, citas lo científico, obviamente enfatizando que lo mítico no significa algo que hay que minimizar o que es mentira, nada, ¿no? Que como bien tú dices, es un relato, pero lo pones con el relato científico. Y eso creo que es una cosa valiosa, ¿no? ¿Cómo logras hacer esa combinación entre mito y ciencia para luego todo esto llevarlo en conjunto hacia lo que nos reúne, que es el eneagrama? Bueno, es curioso porque si bien mi formación, digamos, a nivel académica es muy cientificista, ¿no? Yo estudié física pura y bueno, pero también tengo ese otro lado, digamos, más, no sé, más místico, ¿sí? Entonces, esa correlación de lo uno con lo otro me parece que es fundamental en este momento, ¿no? En donde en un momento en la historia se separó el mitos de logos, ¿no? El mitos como ese relato y el logos como lo racional. Y yo creo que la conciencia humana como tal tiene que ir conjugando esos dos aspectos, tanto el aspecto científico como el aspecto más filosófico o subjetivo, ¿no? O sea, la objetividad y la subjetividad, poder encontrar una unidad realmente. Y ese tal vez es el intento de lo que quiero hacer, ¿no? Y quiero ir logrando una cierta síntesis entre, entre lo mítico, entre el mitos y el logos, ¿no? Que también es curioso porque en el enneagrama se logra conjugar esos dos aspectos. En el enneagrama hay una parte más mecánica y hay otra parte intencionada, que curiosamente también es muy similar al cerebro humano, ¿no? Entonces, hago también una correlación del enneagrama con el cerebro humano y con los hemisferios, ¿no? Con esos dos hemisferios, un hemisferio más racional y el otro hemisferio más intuitivo, ¿no? Entonces, pero existe una interrelación y una interconexión. No podemos decir que la ciencia es tan solo objetiva, ni que el misticismo es tan solo subjetivo, ¿no? Entonces yo creo que hay una combinación entre esos dos aspectos y en los relatos que voy haciendo o en todo el escrito, trato de ir interrelacionando aquellos dos aspectos, que en un momento determinado de la historia se separaron, ¿no? Se separó cuando surge un poco con el surgimiento del positivismo, se dio esa separación, ¿no? Separándose un poco todo lo místico de lo más científico y objetivo, ¿no? Entonces, en el texto y en los textos que voy desarrollando, creo que voy estableciendo relaciones o busco esa interrelación, ¿no? Que creo que es el futuro de la humanidad para lograr un avance en los seres humanos. Yo creo que es importante esa reconciliación de los dos hemisferios, esa reconciliación del norte y el sur, ¿sí? Interesante. Y bueno, pues les digo a todos quienes se han conectado y estamos aquí reunidos, que la verdad estamos recién en contundente todo lo que nos ha dicho Marcelo y estamos recién en el abreboca. Sí, es decir, solo para que tengan una idea del trabajo que se está presentando, de su contenido. Lo que hemos visto ahorita son pequeñas pinceladas, pero creo que entremos en materia ahora sí, ¿no? Porque todo esto, como te decía, ciencia, mito, personalidad, construcción del yo, etcétera, nos lleva a algo que es justamente el eneagrama. Entonces, quisiéramos, bueno, pues partamos por lo básico, ¿no? Quizá por si acaso también haya personas aquí que no conocemos exactamente qué es el eneagrama,
Tú lo mencionas como una máquina de transformación, ¿no? ¿Qué es esto del eneagrama? Pero solamente antes de que nos respondas a todos quienes están conectados y deseen participar también, hacer alguna pregunta hacia Marcelo que va en línea de lo que justamente estamos conversando, pues está en la posibilidad de hacerlo. Puede solamente advertirnos en el chat rápidamente de que desea hacer una pregunta y le damos paso en su momento a que lo haga, ¿no? Bueno, Marcelo, entonces hablemos del eneagrama, entremos en materia, ¿no? ¿Qué es esto del eneagrama, por favor? A ver, bueno, el eneagrama es una máquina. Luego voy a explicar por qué es una máquina y qué significa una máquina. El eneagrama es una máquina, como yo digo, de transformación y es una máquina que estudia eh, a los individuos. Cuando hablamos de los individuos, individuo significa que no se puede dividir, ¿no? Es como estudiar la unidad. Sí, si bien sabemos que todo está íntimamente relacionado y que nada está aislado, eh, desde el punto de vista humano, desde esa abstracción que tenemos y esa tendencia dentro de nuestra forma mental de tratar de entender las cosas por separado, el eneagrama es la mejor herramienta que nos sirve para estudiar cualquier elemento, cualquier individuo, ¿sí? Cualquier situación estudiada primero en estática, ¿no? Donde vemos los elementos que lo van componiendo. El eneagrama dentro del método que les había dicho antes, ¿sí? Y el método está configurado dentro de ciertas leyes universales, donde tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Todas las máquinas estudian esas tres situaciones, lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Tal vez el eneagrama está especializado para estudiar lo compositivo. Entonces, cuando queremos estudiar algo, cuando queremos estudiar alguna situación, alguna condición, algún elemento, la mejor máquina, desde mi punto de vista, y es el eneagrama, ¿no? Porque el eneagrama permite ver, por un lado, las interrelaciones que existen entre sus elementos compositivos, asimismo como las conexiones con el medio, ¿sí? Estudia lo compositivo, asimismo, lo relacional dentro de nuestro individuo y lo procesal, ¿no? Entonces, podríamos decir que el eneagrama es una máquina de, de conocimiento, de autoconocimiento también, porque todo lo que conocemos, todo lo que establecemos relación, siempre lo hacemos en relación con el ser humano. Y de ahí la importancia y esa correlación que existe el eneagrama con el biotipo, por ejemplo, ¿no? O con los centros de respuesta humanos. Porque todo lo que concebimos, todo lo que vemos, todo lo que entendemos es una concepción humana, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el eneagrama, me parece, podrían haber otras herramientas que nos permiten estudiarlo, pero tal vez el eneagrama para estudiar a un individuo sea la más correcta. Podríamos estudiar también desde las otras máquinas, no habría problema, también se podría. Pero lo interesante del eneagrama es cómo está estructurado el eneagrama, cómo esas correlaciones entre ellas tienen una cierta armonía, porque es muy armónico, ¿sí? Y que es muy equiparable, como les decía, al cerebro humano. Entonces tiene dos hemisferios, dos partes, el eneagrama y cómo están conectadas cada una de ellas, ¿no? Donde hay un tema también humano en un tema del proceso en el tiempo, de poder adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Que son las conexiones eh, tanto de protensión como de pretensión, ¿no? O sea, qué es lo que queremos hacia el futuro, como aquellas cosas de revisión que necesitamos ir haciendo en nuestro proceso. Eso en síntesis, es una máquina compleja, no puedo quitar ese tema, ¿no? O sea, la realidad en sí, no podemos, si bien los seres humanos tendemos a tratar de entender y de simplificar y hasta cierto punto de realizar ciertos reduccionismos, ¿sí? Para poder entender, siempre tratamos de simplificar. La ciencia ha ido haciendo eso, ¿no? Ha ido simplificando y ha ido tratando de reducirlo todo a una ecuación, a una fórmula, por decirlo, ¿no? Pero sabemos que la realidad es mucho más compleja que eso. Entonces, tal vez en ese intento para comprender el eneagrama es un gran acercamiento a esa simplificación de situaciones, ¿no? Siendo aún complejo el tema.
Sí, sería importante entonces ir determinando cuáles son esos componentes o elementos del eneagrama que le dotan esa cualidad de máquina de transformación, como tú la mencionas, ¿no? Y quizás eso nos permite entender también mejor cómo esto va a ir operando, aunque más adelante quizás lo veamos con ejemplos más prácticos, ¿no? Cómo esto realmente va a ayudar a esta transformación. Sí, bueno, primero hay que partir que el enneagrama, como decía, está relacionado con un método. Y el método está relacionado con unas leyes universales. Por eso en el texto empiezo explicando las leyes universales. Entonces, las leyes universales estructuran un modo de ver el mundo desde un punto de vista humano, ¿sí? Un modo de concebir el mundo. Entonces, dentro de esas leyes hay una ley que se denomina la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Esa ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, que va generando un poco todo el proceso histórico a nivel humano, ¿sí? Que es una forma de interpretar, ¿sí? Que en realidad es también una visión más amplia de, de ese modelo hegeliano de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Donde se lo ve desde un punto de vista mucho más estructural y más amplio, no tan lineal, porque esa visión de tesis, antítesis y síntesis es una visión muy lineal. En cambio, en el método planteado por H. Van Doren, sí, de diferenciación, complementación y síntesis, es una visión mucho más amplia e integral, ¿no? Entonces, en esa amplitud, donde no se ven las cosas lineales, sino se ven más bien desde un punto de vista estructural, donde todo está interconectado, porque todo en el universo está interconectado. Y esa sería la primera ley de estas cuatro leyes, ¿no? Que todo está en estructura. Decir que todo está en estructura quiere decir que todo está interconectado y todo está interrelacionado. Ahora, para ir simplificando y aterrizando la pregunta, porque como te decía, es muy complejo también esto, cuando hablamos de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, el eneagrama está armado de tal manera que cada uno de los puntos determina desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, en ese ordenamiento que va de lo simple a lo complejo, permite entender de una mejor manera nuestra realidad y cómo esos elementos, si bien podría ser lineal al pensarlo, que esto es más simple que esto, en esa linealidad aparente, en esa primera lectura que iría dentro del diagrama del punto 1 al punto 9, de lo más simple a lo más complejo, sí hay una interrelación de ellos. Eso quiere decir que lo más simple, si bien parte de lo más simple, también tiene una conexión con aquellos elementos mucho más complejos. Esas, esas interrelaciones son las que explican, por ejemplo, cómo es que el ser humano, en su proceso histórico, salió del África. Cómo es que el ser humano, si se explica simplemente por cuestiones de acción y reacción, que frente a situaciones desfavorables busca situaciones más favorables, sería que el ser humano se hubiera quedado acomodado en las situaciones más paradisíacas del planeta y sin embargo encontramos seres humanos en situaciones muy extremas, tanto de bajas temperaturas como hablar del Ártico, como en los desiertos, en situaciones bastante complicadas, ¿no? Entonces hay algo más que apunta al ser humano de una visión hacia el futuro, ¿sí? Y el eneagrama lo explica de esa manera, ¿sí? Porque si uno empieza a estudiar el eneagrama en su profundidad, va entendiendo cómo está íntimamente relacionado a los diferentes elementos. Entonces, esta máquina nos permite entender de mejor manera ello, ¿no? Y también tiene que ver, curiosamente, cuando yo recuerdo cuando empecé a ver el tema del enneagrama, bueno, siempre me llamó la atención cuando yo vi en los años 90 unos textos, recuerdo que leí, los cuadernos de escuela de H. Van Doren, ¿sí? Y me llamaba mucho atención porque a mí siempre me gustó todo lo simbólico, ¿no? De hecho, tal vez por eso me metí a estudiar física y matemáticas, porque es muy simbólico y muy abstracto, me gustan esos niveles de abstracción. Entonces veía las notas musicales. Yo de música no sé nada, ¿no? O no sabía nada, ahora aprendí un poquito, porque me metí a investigar justamente con respecto al enagrama. Pero es curioso cómo esas conexiones que están en el enagrama tienen que ver con un tema vibracional también, cómo está íntimamente relacionado con aquellas cosas emocionales, cómo
las quintas, por ejemplo, que es una conexión que existe dentro del eneagrama, ¿sí? Producen una armonía. Y como también la desarmonía es la que nos permite este, la evolución, porque gracias a lo desarmónico también evolucionamos. Entonces también existen ciertas desarmonías que en las piezas musicales se van dando. Entonces voy haciendo una explicación también en el texto desde ese punto de vista y con algunos ejemplos. Hasta pongo un piano para que puedan ir tocando la melodía y que vayan viendo cómo la vibración de ello se va dando en relación con el enneagrama, ¿no? Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención. Y todo el tema de la armonía, todo el tema de la proporción áurea, que es parte del enneagrama y parte del estudio del enneagrama, ¿sí? Y todo eso, ¿no? Así es. Ok, tú vas abordando, mira, elementos tan cotidianos como este de la música, por ejemplo, ahorita que acabas de hablar, hablas de la libertad, de los biotipos, del equilibrio, etcétera, un montón de características, de cosas que nos sucede cotidianamente. Al ser una máquina de transformación, el enagrama, entonces, puede ser aplicado en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logramos, por ejemplo? Tú citas algunos ejemplos en el libro. eh, Me parece interesante el tema de la construcción de una empresa, por ejemplo. Hablas del tema de una organización social, del tema de la depresión, como formas de aplicar el enneagrama y en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿realmente es así de práctico esto del enneagrama? Así es, bueno, yo coloqué esos ejemplos tal vez por ser muy extremos, ¿no? O sea, simplemente son ejemplos, ¿sí? No tiene un planteamiento ahí filosófico ni nada por el estilo, simplemente son ejemplos que puede servir tanto desde lo más práctico, ¿sí? Como es un- la elaboración del enagrama de una empresa para su funcionamiento, ¿sí? Como asuntos sociales, como para una cuestión social, una organización social, como también para un tema más personal como la depresión. Entonces, simplemente son tres ejemplos que he puesto como para saber que, y hay más ejemplos, porque también hay un ejemplo de una mesa, ¿no? Que es un ejemplo primero sencillo para ir entendiendo. Entonces, el libro está diseñado de tal manera que podamos ir entendiendo en su complejidad, ¿no? Desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Ya, tal vez podrías profundizar en algunos de tus ejemplos un poquito solamente para ver la parte práctica de, del enneagrama. A ver, todos los diversos ejemplos, todos los eneagramas están configurados, como les decía, que va desde lo simple a lo complejo, desde lo más material y conciso a lo más etéreo, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre va desde lo más eh, duro a lo más suave, ¿no? De lo simple a lo complejo. Entonces, cada uno de los enagramas tiene esa estructura. En el caso, por ejemplo, de una empresa, empiezo por las condiciones materiales de la empresa y termino por lo más intelectual o lo gerencial, ¿no? Entonces, está armado de esa manera y se establecen cómo justamente esas relaciones entre los diferentes puntos del enagrama se relacionan y pueden facilitar en la realización de una empresa, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo di un taller hace algún tiempo, recuerdo que estaba dando un taller de perfumería, y en ese taller de perfumería se me acercó una persona, me dijo, qué interesante, ¿me puede ayudar a quiero hacer un enagrama para mi empresa? Entonces, justamente fuimos a la empresa, ¿sí? Y di un taller a la empresa para armar el enneagrama. Y de ahí es ese ejemplo que está ahí en el libro, ¿no? Ujú, les funcionó, les Sí. funcionó ya, me parece muy Y bien. claro, y Entonces, utilizan el enneagrama para su funcionamiento interno dentro de la empresa. muy bien, así que les animo a todos quienes estamos aquí a que A todos los empresarios. puedan adquirir el libro, que puedan ponerlo de alguna forma también en práctica, en la vida cotidiana, que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces, podría decir que el enneagrama es una máquina realmente de transformación también de la condición humana. Así es. Sí, sí, desde luego, desde luego. El enneagrama es una herramienta que nos sirve para entender el mundo. Es como trazar un mapa, ¿no? Tampoco el enneagrama, como también explico en el libro,
este tema de que no es un corsé que totalmente rígido, ¿no? Hay que tener una cierta flexibilidad para poder armar el enneagrama y es un tema de discusión. Aún los enneagramas puestos en el libro pueden ser discutidos y podrían ser diferentes de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno, ¿no? Entonces, también en el libro explico cómo construir un enneagrama. Sí, porque un enneagrama nos permite también estudiar algún elemento que queramos aprender y lo utilizamos, ¿no? Y, pero en el libro, gran parte del libro, que es casi la mitad del libro, hablo acerca de dos temas fundamentales, que el uno es el propósito y la integración, ¿no? Entonces, que es ya una cuestión desde el punto de, eh, eh, que utilizo el enneagrama para esos aspectos. ¿Puedes profundizar un poquito más en esto del propósito de la integración? Bueno, es un tema, como les digo, sí es complejo, ¿no? No quisiera meterme en el tema de hablar del propósito en este momento porque no viene al caso, pero desarrollo los diferentes elementos y componentes de un propósito de la vida, ¿sí? Estoy hablando todo dentro de un marco que es del estudio de H. Van Doren, del estudio del siloísmo, ¿sí? Del propósito y el tema de la integración, porque creo que la humanidad necesita integrarse como tal, ¿no? Creo que estamos pasando por un momento de diferenciación y de esa diferenciación tenemos que entrar a un proceso de complementación porque si no, como humanidad nos vamos a extinguir. Y de ahí la importancia de la integración. Y el propósito tiene que ver con aquello que nos lleva en la vida, el propósito que tenemos de vida, que cada uno lo tiene, que, que si bien puede ser algo un tanto intuitivo, muchas veces en la vida sin conocer cuál es el propósito, vamos construyendo cosas en relación al propósito o a veces nos vamos alejando de ese propósito. El descubrir nuestro propósito en la vida es una guía, es un faro en una noche que nos permite orientarnos, ¿sí? No necesitamos ver el foco, pero la calle debe estar iluminada, ¿no? ¿Sí? Para poder ir caminando en ese sendero. Ujú, perfecto. Eh, Dentro de esta mezcla muy interesante que tienes en tu texto, como decíamos, mito, como decíamos, hablamos de ciencia, también hablas de la simbología alquímica, ¿no? Esto es un poco como para que vayamos viendo la diversidad de temas que va topando Marcelo y todo lleva hacia la parte práctica del eneagrama, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué entra el tema alquímico también aquí? Bueno, a ver, esa era una de las primeras preguntas que me hice justamente por qué en el enneagrama estaba por un lado las notas musicales y por otro lado estaban los elementos alquímicos. Sí. Como les decía, el enneagrama es la máquina especializada en lo compositivo, ¿sí? Y lo compositivo es desde lo más práctico, desde lo material. Los elementos alquímicos están relacionados con esa transformación de la materia, más que de la materia de quien trabaja en la materia, ¿sí? En una correlación del trabajo que hace con la materia, lo que le va pasando internamente. Entonces, el enneagrama también es un trabajo que parte de ahí, desde lo más denso, que es la materia, como en ese trabajo, esa correlación de lo que voy haciendo, va reflejando algo en la persona, en cada uno de nosotros, ¿sí? La alquimia tiene que ver con ese tema, tiene que ver con esa transformación, con esa correlación del mundo objetal, de lo que la conciencia percibe en el mundo con lo que le pasa internamente, ¿sí? Es esa correlación entre el mundo y la conciencia. Está el yo y que justamente es como empiezo el libro, ¿no? Con el tema del yo y de la conciencia y el mundo y el yo como esa intersección entre la conciencia y el mundo. Y justamente por eso es que están los elementos alquímicos y cada uno de ellos representa diferentes condiciones compositivas de nuestro enneagrama.
Perfecto, así que les invito para que lean, por favor, en este texto, cuando ya lo tengan, profundicen en este punto. Tenemos una pregunta de Elena Cabrera, no sé si ella más bien quiere usar el micrófono o quiere que le haga la pregunta, leo la pregunta que hizo, ¿no? Que está muy interesante. Elena, no sé si estás por aquí. Hola. Estás con el... es- ah, no estás... No vale, es tu micrófono parece, estás desconectado el micrófono. Ok. Sí, no se escucha. Sí, entonces hago la pregunta. Voy a formular la pregunta. Chévere, Elena, no hay problema. Gracias, Elena, por la pregunta. Dice, bueno, que está muy interesante y profunda la explicación. Y dice, Marcelo, ¿podrías, por favor, explicar el proceso a llevar a cabo para cualquier circunstancia, como por ejemplo un conflicto personal? A propósito de todas las reflexiones que estás haciendo sobre el libro, ¿cómo lo llevas eso al tema de una circunstancia como el conflicto personal? A ver, cuando hablamos de los conflictos, hay que ir justamente a las raíces del problema, ¿no es cierto? Sabemos que debemos ir a la raíz del problema y justamente el eneagrama establece que va eh, desde lo más, de lo simple a lo complejo, ¿no? El ir entendiendo las diferentes dificultades, e ir colocando en el eneagrama desde lo más simple, desde lo que voy sintiendo yo en ese conflicto hacia lo más complejo, ¿sí? Si vamos estudiando el conflicto que tenemos y vamos colocando en el eneagrama, podemos lograr entender cómo, cómo resolver ese conflicto. Hay que tomar en cuenta también que tenemos que partir de un punto de vista y un punto de interés, un punto de interés. El enneagrama permite ver, el enneagrama permite ver aquellos elementos compositivos. Tal vez el enneagrama podemos decir que es una visión del labrador, ¿sí? Del que ve el problema desde la tierra, desde la raíz del problema, ¿sí? Entonces se ve viendo los elementos que lo configuran. Eh, el enneagrama tiene los puntos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 que son los elementos de interrelación interna. Y existen los puntos 3, 6 y 9 que son los elementos de contacto externo. Entonces, en toda situación, en todo proceso, hay dos momentos importantes, que es el punto 3 y el punto 6. El punto 3 es un punto de entrada y salida de energía. Y ese es un punto de entrada de energía, digamos, mecánica donde el individuo, es decir, nuestro enagrama, que es nuestro individuo, no interviene, sino más bien es una fuerza o una energía externa que entra, que ayuda a que ese proceso dentro de nuestro enagrama encuentre su solución. El punto 6 es un punto importante, muy importante, porque es un punto de vista ya intencionado, donde nuestro individuo intenciona de que entre energía para que algo pase dentro de ello, ¿no? Por eso es importante en todo conflicto es el contacto con el mundo, ¿sí? El quedarnos con nuestro conflicto en nuestra interioridad no nos ayuda. Necesitamos esos puntos 3 y 6, ¿sí? De un punto de vista de alguien que viene y nos dice, no sé, algo te está pasando. Solo ese hecho que alguien te pregunte es como te hace reflexionar. Algo te produce internamente. Y el otro punto, que es un punto en donde uno ya va en búsqueda de aquella ayuda que necesita, o bien conversando con amigos, con otros, haciendo un trabajo interno, ¿sí? Entonces, de esa manera, si establecemos claramente cada uno de los diferentes puntos en nuestro enneagrama y estudiamos sus interrelaciones, podemos resolver aquel conflicto que estamos necesitando. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Elena. Ya veré, perfecto. Muchas gracias, Elena, por tu pregunta. Gracias, Marcelo, por la explicación. Y bueno, para ir ya enfilándonos en la parte final de esta presentación de El regalo de los dioses, el enneagrama de Edgar Sarcós. Bueno, pues, Marcelo, no sé si hay otras preguntas, por favor, estamos abiertos Ya para pueden abrir el micrófono. escucharlas, ¿sí? Y Y tranquilamente podemos intervenir. Marcelo, para ir cerrando ya este tema, lo del libro como tal, cuéntanos un poco qué viene después.
Porque ahora, hablábamos al inicio, ¿no? Decíamos el enneagrama, este libro, es realmente como algo que estaba originalmente planteado, ahora toma forma, pero creo que viene algo más grande también, como parte de un proyecto, ¿no? Un proyecto de tu parte. Cuéntanos un poco hacia dónde vas ahora. Bueno, por un lado, el 15 de octubre justamente viajo para Chile, ¿sí? Vamos a ver si hacemos este, algunas presentaciones, explicaciones, talleres al respecto. Pueden ser acerca del enneagrama, acerca de las cartas, bueno, sí, porque es un trabajo que acumulativo de varios aspectos, ¿no? Y bueno, y por otro lado también a Chile y luego iría para Argentina, ¿no? Eh, Voy a estar en enero en Punta de Vacas y de ahí mi intención es viajar hacia Argentina. Por otro lado, quiero terminar un documental que lo empecé en el 2015, ¿sí? Quiero terminarlo, un documental acerca de los parques de estudio y reflexión. Y también en ese viaje creo que voy a empezar a escribir el nuevo libro, porque ese sí no está nada, no queda acerca del árbol de la vida. ¿Sí? Que es la última de las máquinas. Y también está íntimamente relacionado con el documental, porque el documental está en relación también con el árbol. Entonces es una combinación, tanto el documental como el, el libro del árbol de la vida. Eso como los proyectos que tengo por ahora, ¿no? Bueno, pues como ven, todos estamos ante un prolífico escritor. Yo creo que eso es algo muy, muy valioso en estos tiempos oscuros para el mundo. Yo creo que tener a alguien que pueda llevarnos y construirnos una luz y alimentar nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra mente y nuestras acciones, yo creo que es algo muy, muy, muy valioso e importante, ¿no? Muy bien, tienes saludos desde Chile, tienes saludos de Argentina, Marcelo. Si alguien desea intervenir, puede hacerlo antes de ir cerrando. Marcelo, también tú tenías planteado, a ver, ahí Nora está levantando la mano. Nora, si puedes, por favor, Sí, adelante. hola, hola, gracias por esta presentación. La pregunta que yo tengo ¿es posible trabajar con el eneagrama solamente o hay que echarle una miradita también a las otras máquinas, o sea, a la de proceso y al árbol? De- sí, desde luego. O sea, el enneagrama, como te digo, si bien podemos estudiar a nuestro individuo y su interrelación, sus elementos compositivos, relacionales y procesales, si queremos un estudio mucho más profundo, deberíamos recurrir tanto al árbol como a la rueda, ¿no? Para entenderlo más profundamente, porque cada una tiene su especialidad, ¿no? Digamos que el enneagrama es como el primer paso que podemos hacer para estudiar. Es como cuando vamos al médico general para que después nos envíen a los especialistas. Bueno, pero sí, en Entonces, realidad, el trabajo de especialista también diría cómo conectamos el trabajo claro, a ver, de una máquina a la otra. claro, como te digo, el enneagrama nos permite estudiar los elementos compositivos y cómo Mm. están relacionados esos elementos compositivos entre sí. Es como estudiar al individuo por separado, pero sabemos que ese individuo está íntimamente relacionado con otros individuos, ¿sí? Cuando hablo de individuo no me refiero a un ser humano, me refiero a cualquier Sí, sí. situación que queramos estudiar, una sociedad, un pueblo, una empresa, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo está íntimamente relacionado? Y para eso, para estudiar lo relacional, lo mejor sería estudiar en el árbol, ¿no? Y lo procesal en la rueda. Sí, sí. Ahora, cuando queremos estudiar No un sé, problema, por ejemplo, si queremos estudiar un problema, empiezo estudiando desde el enneagrama, ¿no? claro, y después voy, por ejemplo, si yo quisiera ver los puntos de salida, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9, Ajá. entonces ahí buscaría en el árbol, ¿no? Claro, Bueno, me claro, imagino, no lo sé. claro, porque justamente el enneagrama no te indican esos.
con qué está conectado esos puntos, ¿no? Entonces, habría que ver Mm, en el árbol cómo se conecta a nuestro individuo. Hay que tomar en cuenta que en el árbol tenemos que el individuo corresponde a cada una de las moradas del árbol o de los estados, para los que conozcan sobre el tema del, sí, o las... ya, entiendo. Ah, no, no sabía eso. Ey, mira Claro, qué claro, punto. cada una de las diversas moradas está enfocada el enneagrama, ¿no? ¿Sí? Claro. Que se conecta con otros, ¿sí? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nora, a ti por la pregunta. Surco Platas también tiene levantada la mano para una pregunta, por favor. Gracias, ¿cómo les va todo? Gracias, Marcelo. Una aclaración semántica, etimológica del significado de enneagrama, que es enea es 9 y grama es modelo, punto, aquello que está escrito y Trazado, sí, sí, dibujado, sí. ¿no? Es muy difícil que se pueda explicar cómo se aplica. Y yo quiero hacer una consideración que es considerado como una pseudociencia, porque no hay evidencia empírica para, ni las ciencias duras a veces están aprobadas, algunas ciencias. Eh, pero es difícil estar aplicado, aplicado a través del tema personalidades, ¿no? Así es. Esto viene ya del tiempo de Pitágoras, ¿no? Y que dice que lo tomó en Egipto, y Plotino que también, ¿no? Pero también hay corrientes cristianas, eh, y otros hablan de que el origen es el sufismo. Es muy difícil. La primera vez que se ve esto, que es una estrella de 9 puntas y 2 puntas que no se unen, y que nuestro amigo Gurdjieff, tan estudiado al principio por nuestros amigos del humanismo, eh, que decía el mismo filósofo, que decía, hay películas que toman dentro de hombres notables sobre un libro de Gurdjieff, Ajá. si es una película de los Gurdjieff por la gente de Gurdjieff, y los últimos 10 minutos van a ver las danzas sagradas, donde se van más trabajos con el enneagrama también, o sea, con distintas máquinas, pero en forma de danza, ¿no? Eh, yo me acuerdo un español que hizo eso, había una orden sufí, Nagas Band, que en su momento en el judaísmo esotérico, con el filósofo Filón, etcétera, 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 ¿no? Hasta que en 1993 se da la primera conferencia internacional. Es muy bien lo que marcaste, Dichazo, de La Paz, Bolivia y de Naranjo, que empezaron a aplicar esto con la mezcla con la psicología, con las personalidades. Es una forma de ver la máquina, no es todo, ¿no? Así es. Naranjo llegó a tener 27 subtipos psicológicos. Entonces, me parece que explicar el funcionamiento, si vos tuvieras que explicar, Marcelo, ¿cómo lo aplico yo esto en Enagrama? No es tan fácil. Termino con esto. En la conferencia internacional, donde se formaron grupos específicos para el estudio del enneagrama, fue en el 1993-94, eh, David Daniel desarrolló el inventario del descubrimiento del enneagrama de Stanford, como lo llamaban, ¿no? Y, y ahí quedó la cosa en el estudio. Voy a ver tu tema. El negro no desarrolló mucho la aplicación de las máquinas, la aplicación, eh, sino utilizó el árbol y utilizó distintas cosas para hablar de los caminos internos, sobre los estados internos y demás. Para la aplicación del enneagrama, me parece que da para 3 reuniones para explicar cómo funciona. Para los que conocemos, sabemos que no es muy fácil de explicar. Y una de las cosas que se ha aplicado es con el tema de las personalidades.
Así Así es. que eso te quería agradecer a vos y a Carlos, que más o menos escuché la misma cantidad de palabras en uno y en el otro. Parecía que era siempre y agradezco a Carlos las preguntas y sus conceptos también. A todos, paz, fuerza, alegría, feliz día. Hoy es el día del encuentro de todos los humanistas en el mundo, Así así que es. es un día muy propicio para eso. Y gracias, Ivonne, por acordarte del amigo que está pasando un mal momento y para aquellos que hacen pedidos focalizados, su problema es en el páncreas. Así que Sí. nada más que eso. Abrazo, Marcelo, gracias. Gracias, Surco. Sí, efectivamente, como les decía, con relación al origen del eneagrama es un tanto incierto, ¿sí? El que populariza el eneagrama, justamente como decía Surco, es Gurdjieff cuando lleva de Medio Oriente hacia Rusia y luego en diferentes grupos que se han ido armando de los grupos alrededor de Gurdjieff todos los trabajos. Gurdjieff se enfocó mucho en el tema tanto de las danzas. Gurdjieff era músico y como músico iba desarrollando diferentes tipos de danzas con el uso del enneagrama. Y justamente como nos decía en la película, en el libro, en la película de, de Encuentro con Hombres Notables, ¿sí? Eh, hay las danzas con relación al enneagrama. Eh, El eneagrama tiene muchas interpretaciones y múltiples y es bastante mítico el origen del eneagrama. No se sabe bien cuál es. Hay quienes hablan del sufismo y por ahí se establece alguna relación con toda la corriente y el pensamiento babilónico mucho más atrás, ¿sí? Entonces, es un tanto incierto. Se lo relaciona también con Pitágoras y varios aspectos, aunque no se encuentra nada dentro del ámbito de la filosofía pitagórica, algo que haga alusión al eneagrama. Pero bueno, hay muchas leyendas al respecto. Chévere, pero sigamos. Muchas gracias, Surco, por la pregunta. Tino Prieto también está con la mano levantada. Tino, por favor. Marcelo, agradecido por toda lo que nos transmites en cada ocasión y también a Carlos por esta orientación tan bonita a la hora de introducirnos en en el enneagrama y que me pareció curioso ya también en tu propia vida el que dijera estoy en una parte de de la mirada académica como físico como la mirada en lo físico y también esa parte mística. Y te quería preguntar cuánto ves de importante que el libro esté en las universidades, ya que vemos con eso que tú explicaste también, tal como estamos viviendo el mundo, parece todo muy orientado desde la cabeza y que haría falta esa visión también más integradora, más emotiva y también que lo que tú expresas con el eneagrama sea una mirada de enfocar el mundo universitario de otra manera. Ah, gracias. O sea, me parece bastante complicado que entre en el ámbito académico debido a que justamente hay a mí me parece que hay demasiados prejuicios, ¿no? Cuando es curioso cómo cuando se habla en el ámbito de la ciencia y alguien topa temas como, por ejemplo, como decía Tino acerca del tema del enneagrama que no ha sido aceptado desde el ámbito científico, entonces hay muchos prejuicios al respecto, ¿sí? Ay, me parece que hay muchos prejuicios y por esos prejuicios es que justamente la academia no le ha prestado atención, cuando en realidad vamos viendo que muchos de aquellos aspectos que han sido durante mucho tiempo vistos como contrarios a esa realidad científica, ¿sí? Hoy cada vez está más cerca de poder ser aceptado a nivel académico, como el tema, por ejemplo, de la meditación, que hace poco tiempo la meditación mm, era vista desde el ámbito de la ciencia como una que no tenía validez, ¿no? Y hoy se ha demostrado la validez de la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Creo que todavía tomará un buen tiempo para que pueda ser aceptado dentro del ámbito de la academia estos aspectos. Fíjense en que el tema de la conciencia, por ejemplo, hasta ahora el tema de la conciencia recién ahora está un poco siendo visto favorablemente. Hasta hace poco la conciencia era no existía, ¿no? Era curioso, ¿no? Es curioso cómo no se aceptan cosas que llevan, porque detrás de toda esa historia milenaria que tienen la mística, por ejemplo, sí, es como negarlo, tal vez por su origen, tal vez por una forma de ver no racionalista, sí, y una comparación con ciertas situaciones de superstición. Entonces, y sin embargo, muchos de los científicos han sido astrólogos, han sido alquimistas, ¿sí? Entonces, es algo que la ciencia no logra todavía entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, Isaac Newton tenía muchos más escritos o tiene mucho más trabajo en el ámbito de la alquimia que en el campo de la física? Isaac Newton, el padre de la física, el padre del racionalismo, tiene más escritos sobre la alquimia, ¿sí? Que de física. Entonces, pero la academia no lo acepta todavía y no logra aceptar eso porque no tiene una constatación física y jamás la va a tener, lamentablemente, en muchos aspectos. Tal vez otros sí, tal vez en algún momento el enneagrama sea visto de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el árbol de la vida, de igual manera. O la rueda, el horóscopo, fíjese. Sí, tal vez por algunos charlatanes que hay con relación al tema o de estas máquinas, es que es difícil que la academia pueda aceptarlo. Perfecto, gracias Tino Pero por la me encantaría explicación, hacer ¿ah? que haya Sí, apertura, sí, encantadísimo. sí, claro, pero como pasa muchas veces, las grandes discusiones también no necesariamente pasan por la universidad. Y aquí estamos en una de ellas, justamente, ¿no? No pasan por la academia lastimosamente, pero creo que si leemos el enneagrama vamos a encontrarnos con que hay unos debates muy ricos ahí que van a contribuir a tal vez ir cambiando este enfoque también, un poco, ¿no? En el ámbito académico. Y Puede ir entrando, por cierto, el libro es muy riguroso en ese tema, ¿no? así es. Siempre explico que esto es una interpretación. Digo, cuando es las cosas que han sido, aquello que ha sido comprobado, digamos, científicamente, si hago citas tanto de artículos científicos y sobre diversos temas, ¿no? Como lo pueden ver en el libro, ¿no? Chévere, sí. Antes de darle la palabra a Rosita Ivonne, solamente quería comentar que dentro de lo que estamos recibiendo en el chat, hay unos comentarios muy interesantes. Uno de ellos animan, que escriben desde Brasil y piden por Dios, casi implorando que algún rato haya la versión portuguesa, la versión en portugués del libro. Me imagino que en otros idiomas también. Me parece muy bien. Surco completa y dice que la película en la que hizo referencia, en la que se habla sobre todos estos temas, también se llama Encuentro con Hombres Notables, dice, Ajá. ¿no? La aclara y hay un comentario bien interesante de Antonia que dice, en un mundo que se cae a pedazos, esta propuesta es superadora a la ciencia conocida, ya que se ha convertido casi todo en una mercancía. Experimentar el conocimiento en el cuerpo, la conciencia, está siendo considerado y valorado. Eso es lo que estoy observando alrededor. Eso a propósito de lo que comentaban Tino y Marcelo, ¿no? Rosa y Rosita, por favor. Hola, bueno, primero quería, como siempre, agradecer a Marcelo. Tengo un permanente recuerdo de cuando lo conocí en Punta de Vacas, por allá por el 2015, tan noble, tan sincero, tan sencillo y un gran convencido de seguir adelante porque sabía qué futuro lo llamaba y lo convocaba a lo que hacía. Eh, Siempre estoy resonando con todo lo que vas haciendo y en ese sentido es que quería preguntarte si así como eh, las máquinas que significa o que opera o las máquinas que operan en las cartas T, que has hecho mucho desarrollo y cursos, si tenés pensado tomar el eneagrama para generar un grupo de trabajo que pueda comprender y que pueda luego
justamente en otros grupos que se vayan abriendo con el interés y la fuerza de los que allí aprendan, se pudiera llevar a distintos lugares, porque sé que en el futuro hay cosas que hoy ni siquiera pensamos o pensamos que son imposibles, pero el futuro es eso, justamente, volver posible lo imposible. Entonces quisiera saber si pensabas abrir, porque yo tuve la oportunidad con un veterano de Mar del Plata, llamado Henry, no me acuerdo el apellido, traté de recordarle, pero no pude, hacer como un año de trabajo, de pienso con el eneagrama, de hago las preguntas, de cuáles son las preguntas, de ver este, todo, otras máquinas allí también, y sí pudimos comprender, no uno, ni dos, ni tres, sino que cuando íbamos avanzando, avanzábamos todos después, o sea, de una semana para la otra o de una reunión para la otra, el grupo hacía así y llegaba junto. Así que tengo mucha confianza en en que nuestro interés y nuestra aplicación nos permitirá. Y quería saber si estabas pensando en poder canalizar algo de eso. Gracias. Bueno, en realidad estoy abierto a la formación de grupos. Si es que hay un grupo que quiera trabajar sobre el tema del enneagrama, yo encantadísimo de participar. Y creo que es interesante, importante que se vaya construyendo conjuntamente. No creo que soy un especialista en el tema del enneagrama ni de las máquinas en general. Creo que estoy abriendo un poco ese camino. He hecho investigación, estudio, conozco bastante bien, pero no me puedo decir que soy un especialista, ¿no? Siempre hay cosas nuevas y siempre uno va aprendiendo. En las cartas, mira, las cartas T, por ejemplo, estoy trabajando desde los años 90 y hasta ahora, cada domingo que me reúno con alguna gente que está por acá, aprendo cosas nuevas y se me van descubriendo cosas nuevas. Y eso es lo fantástico de todo que es un camino infinito, hacia el infinito, ¿no? Gracias, amigo. Sí, en ese mismo espíritu te preguntaba para conformar un grupo de aprender juntos, como siempre, que es la mejor manera de aprender. Gracias y muchas gracias. Bueno, Y a ver, Rosita, muchas gracias por la pregunta y el comentario. Bueno, pues para ir cerrando, también hay una pregunta en el chat y que creo que es la que todos se hacen de alguna manera aquí, ¿no? ¿Dónde puede conseguir el libro? ¿No? Por favor, Marcelo, ¿puedes explicarnos cómo podemos acceder a la obra tuya? El regalo de los dioses, el eneagrama, un viaje de autoconocimiento y transformación. a ver, se la pueda conseguir en Amazon por lo pronto, ¿no? Además, bueno, yo voy a viajar, como les decía, a Chile y Argentina, y la idea es hacer un pedido en Chile para poder distribuirlo por allá. Pero si hay un grupo, a ver, si ustedes piden por el libro en físico, lógicamente es el valor del libro más el tema del envío. Pero si hay un grupo, por ejemplo, digamos, de unas 4 o 5 personas en un sitio, se puede hacer un pedido conjunto y va a salir al precio, depende del número de libros, pero podría salir al precio que está marcado en el libro. ¿No? Si es que en un punto determinado hay, digamos, 6 libros, se puede hacer un pedido y le sale mucho más económico, ¿no? Que hacer un pedido por un libro, ¿no? Ah, además está el libro que también ya salió, aunque no he hecho todavía la presentación, porque son 2 libros los que he sacado, es el Eneagrama y las páginas del universo, que es un libro de relatos, ¿no? Entonces están los 2 libros en Amazon. También lo pueden pedir en digital, ¿sí? Ese sí es una entrega inmediata. Así se puede adquirir los libros. Entonces, no sé si tienen de algún lado, si hay unas 4 o 5 personas, podemos hacer un pedido, digamos, qué sé yo, a Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos un pedido a Brasil, de unos 4 o 5 libros y llega a Brasil. Eso digo, pero mejor primero le traduzcamos al portugués. Ok.
Chévere, entonces ya saben ahorita cómo ingresar, ¿no? Y bueno, pues vamos ya, ahora sí culminando. Marcelo, tú tenías, creo que la intención de cerrar esta presentación y creo que querés hacer un trabajo con el equipo, ¿no? Ah, cierto, ¿verdad? Bueno, dime si lo hacemos, si no, fresco, no hay problema. No, no, sabes que se me había pasado. Vamos a hacer un trabajito, con el enneagrama, ¿sí? Así es que, pero espérenme un segundito, déjenme, porque no me lo tenía. Ok. A ver, mientras entonces tú lo preparas, bueno, les puedo decir que más de 40 personas que nos hemos conectado, ha sido una charla muy interesante de diferentes partes del continente, también están de otras partes del mundo. Y bueno, pues ya saben dónde se encuentra el libro disponible a la venta, también talleres. Marcelo va a viajar personalmente para Chile, para Argentina. Allá habrá la oportunidad de que quienes estén allá puedan acercarse y puedan conversar con él, tal vez ver formas de adquirir y socializar también el libro, ¿no? Y más que nada los conocimientos que tiene, lo que se encuentra ahí, creo que da para mucho debate realmente y ojalá lo puedan aprovechar, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahora sí, vamos a ir cerrando. Marcelo, no sé si ya Espérenme encontraste. un segundito, déjame Un segundito más. encontrar ¿Alguien que me tiene tal fue. vez alguna pregunta adicional, algún comentario para ir cerrando? Preguntas, Ok, pregunten. bueno, listo. Un segundito, ya Justamente cansado. con Marcelo hemos tenido, les cuento así rápidamente, no hemos tenido desde que él presentó este libro, bueno, ya lo tenía prácticamente escrito, ¿no? Simplemente él fue construyendo, se ayudó para la portada, se ayudó de la inteligencia artificial también, que ahora está tan en boga, así que este es un libro que también tiene un trabajo por ahí. El proceso de edición que se realizó de forma un poco minuciosa también. Yo creo que una obra completa, ¿no? Les animo mucho a que lo adquieran, a que lo lean y lo discutan. Les decía rápidamente, aquí les voy a leer un texto, una parte del libro que justamente está en la parte de la introducción, es como una especie como de poema, ¿no? Dice pequeño, dice, Eneagrama, la estrella de 9 puntas. Dice, 9 son las esferas celestes, 3 veces 3. 3 veces el número del equilibrio del orden humano y divino, porque de los principios diferenciados en su complementación surge la síntesis. Del padre y la madre nace el hijo. 9 son los componentes de la energía, 9 el océano y el horizonte, y 9 cuando la obra ha dado su origen. Entonces son partes que también escribió Marcelo y que los pone en el texto, ¿no? Así que bueno, pues Marcelo, ahora sí somos todos tuyos. Ay, no la encuentro. No, no te preocupes ahí. Creo que lo dejamos más bien para que lo disfruten quienes se encuentren en la oportunidad de trabajarlo personalmente, ¿no? Sí, definitivamente hemos pasado 1 hora 15 minutos y ha sido de una charla muy interesante, muy intensa y creo que podemos ir cerrando entonces ya. Palabras finales, Marcelo. Ya la encontré. Bueno, a ver, Ok, ok, somos todos tuyos, oídos. vamos a ubicarnos en una posición cómoda, ¿sí? Podemos concentrarnos en observar nuestro cuerpo y tensar fuertemente los músculos que estén tensos y aflojar súbitamente. Lo hacemos 1, 2, 3 veces. Tensamos todos los músculos y aflojamos súbitamente. Tomemos conciencia de cómo el aire entra y sale, creando la sensación de calma y quietud.
Imagina que te encuentras en un espacio amplio y sereno, un lugar que simboliza tu interioridad y tu conexión con el universo. En el centro de este espacio, visualiza una estrella de 9 puntas que aparece lentamente frente a ti. Cada punto representa una parte esencial de tu existencia y del universo. Este es el eneagrama, una estructura que te conecta con el cosmos, pero también con tu propia vida, tus emociones y pensamientos. Dirige tu atención a los 2 primeros puntos de la estrella. En estos puntos sientes la fuerza de la materia, la estructura que da forma a tu vida. Observa tu cuerpo y cómo interactúa con el mundo material. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están las condiciones vitales y tus medios de subsistencia? Entras en el primer punto de shock, un punto de entrada de energía. Te alimentas adecuadamente y tienes una vida sana. Ahora siente el fluir de energía en los siguientes puntos, donde se concentra el movimiento, la acción y la interrelación con tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu país y el mundo. Reflexiona sobre los momentos en los que actúas impulsivamente o por el contrario, te detienes antes de moverte. ¿Cómo sientes el flujo de energía en tu vida diaria? ¿Cómo puedes canalizar esta energía para transformarte y avanzar hacia una sociedad más humana? Ahora entra en el punto 6 de interconexión contigo mismo. Un espacio intuitivo y de conexión con un futuro querido. ¿Cómo? ¿Cómo conecto con algo más grande que yo? ¿Qué rol juega mi intuición y mi búsqueda de un propósito en mi vida? ¿Cómo puedo integrar estas fuerzas para alcanzar la unidad interna y que se refleje externamente? Considera los diferentes aspectos de tu ser, tu intelecto, emociones, acciones y relaciones y tu espiritualidad. Observa cómo estos aspectos interactúan entre sí, formando una estructura compleja y armoniosa. Identifica un patrón interno que consideres significativo en tu vida, ya sea una tendencia a buscar equilibrio, una necesidad de transformación o cualquier patrón que resuene contigo. Piensa en cómo este patrón que has identificado
puede ser transformado o equilibrado a través de una comprensión más profunda de su lugar en la estructura general de tu ser y del universo. A medida que completas este recorrido por la estrella de 9 puntas, sientes cómo parte de ti, cada aspecto de tu vida, está interconectado con el todo. Tú eres una parte esencial del cosmos y este enneagrama es un reflejo de cómo puedes armonizar tu ser interior con las fuerzas universales. Cuando estés listo o cuando estés lista, comienza a mover suavemente tu cuerpo, respirando profundamente y volviendo a este momento presente. Puedes abrir los ojos cuando te sientas preparado. Vamos. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias, Marcelo, precioso. Gracias a todos. Abrazo. Muchas Gracias, gracias a muchas todos, a gracias. todos, ¿eh? Paz, fuerza y alegría. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo, Salud. gracias a todos. Un gran Lindo. abrazo. Gracias, Ale. Chao, chao. Muchas Muy bien. gracias, Marcelo. Gracias a todos. Mari. Gracias. Aquí también te esperamos, Marcia. Gracias, Marcelo. Gracias, Gracias. Hola, Marcelo. Cintia. Hola, Cris. Hola. Hola, Jaime. Qué gusto. Hola, Adri. No les había visto. Marina. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto verte. Pero, Ame, tú te puedes leer en español tranquilamente. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Sí, muchas gracias por todo, Marce. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. bueno. Gracias. Gracias para Todo. todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Tino. ¿No? Qué lindo verte. Marina, igual, un abrazo grande. Marina Campos. Saludos, Elena. Hola Marcelo, hola a Gracias. todos. Hola, Miriam. Saludos, Vicky. Algo enganché. Gracias, Marcelo. Paz, fuerza y alegría. Gracias, Sandra. Tanto tiempo. Gracias, Marcelo, Sí, por ya nos toda tu volveremos a sabiduría encontrar. y haberla compartido. Un gran abrazo a todos los amigos. Gracias. Muy buen viaje y muy buena suerte para ese libro. Gracias. Sí. Gracias, primo. Ah, ¿Vas a ir para estos lados, Marce, esta vez o te vas a quedar ahí Sí. para esos lados. 1000 kilómetros? Quiero ir para allá, hacia allá. Sí. El motivo es irme para hacia el sur, hacia. Bueno, te esperamos. Saludos a todos. Chao, Qué chao. bien. Sí, Chao, chao. Paz, fuerza y alegría. también Hola, para todos. Marcela, qué gusto Fuerza y verte. alegría. Gracias, Carlos. A ti también. Muchas gracias por todo lo que hablaste, cómo lo presentaste. Es precioso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, abracitos. Sí, Qué Carlos, lindo. feliz Espero verte en Brasil, Marce. Espero verte en Brasil. Espero que te animes y que vengas por estas bandas aquí a visitar a los brasileiros que Bueno, también espero que también. necesitamos. Verás, cuando yo hice el viaje en el 2015, yo no pensaba ir a Brasil. Llegué Hola. hasta Mar del Plata. O sea, esa era mi idea. No, mi idea era llegar a Buenos Aires, en realidad. Pero se dieron las condiciones y fui para Brasil en el 2015. Ahora espero también poder Bueno, ir. quién sabe, ¿no? Pues entonces Hola, vamos a estar Marcelo, en te contacto. ¿Quién agradecemos sabe tú vienes por aquí? la Va a ser energía un gusto de recibirte. saber de esta presentación de tu libro. Qué lindo Pues que un gracias a ti y a la energía universal
por todos los conocimientos que nos compartiste. Es muy interesante el libro. Espero a ver cómo lo puedo adquirir como lo dijiste, en Amazon de alguna manera. Un gran abrazo, paz, fuerza y alegría para ti. Mucho agradecimiento también a Carlos Villasís porque hizo una presentación genial, así muy Y muchas gracias, explicando. Carlos. Sí, excelente. Oh, y hay que meterlo, como dice Tino, en los ámbitos académicos. El negro eso siempre lo recomendó. Me acuerdo cuando Jorge Montero, Juan Montero, presentó la fenomenología de Husserl y le dijo, hay que meterlo en los ámbitos académicos, en las facultades de filosofía, será, pero hay que ver una estrategia para hacerlo, Claro, sí, creo que habría que Sí, cambiar un poco algunos aspectos para poder hacerlo, ¿no? para poderlo hacer, pero hay que intencionarlo y de una manera bien inteligente. sí, qué Hay que lindo quitar la crear. palabra enneagrama, cambiarle de nombre. Sí, no importa, pero introducirlo. Sí. Sí, y además da pinta de que una vez entre en alguna de las universidades se crea debate y lo necesario que es otra Claro, mirada, yo creo que es eso importantísimo. se extiende a nivel de las universidades del mundo que están muy necesitadas de otra mirada. Bueno, eso pasó con la Sí, conciencia en realidad. Sí, el ¿verdad? tema de la conciencia. Ahora ya están en discusión el tema de la conciencia, que hasta hace 5 años atrás la conciencia no era, era pseudociencia, ¿no? Por acá, por Canarias, con Elena tenemos, ya te lo recordamos desde aquí, una Ah, sí, la entrevista entrevista que pendiente a decía, lo sí, largo sí. de este tiempito. Bueno, No nos olvidamos, Marcelo. bueno, Y muchas encantado. gracias, amigo. Bueno, como que no nos queremos ir. Mañana nos vamos a reunir, ¿no? Sí, Ah, bueno. sí. Hasta pronto. Bueno, chao. Bueno, Pues, abrazo, amigo. Hasta muy feliz mañana. Paz, fuerza y estacionar, muy alegría. feliz Gracias. estacionar. Chao, chao. Vale. Hasta. Muchas gracias, Marcelo. Saludos a todos. Gracias, Cris.